Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema lamentablemente muy actual, pero además donde también hay mucha confusión, donde a veces los agentes de salud y de la educación y la familia no saben cómo abordarlos. Y tenemos con nosotros un especialista con todo su equipo de la justicia, que es Silvia Castelao. Adelante, Silvia. Hola, ¿cómo va, Susana? Buenas noches para todos. Muchas gracias nuevamente por estar en tu programa con este tema tan interesante, tan actual, como vos decís, con un recorrido ya de un saber consagrado respecto de la temática del abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes, pero también con muchos malos entendidos, muchas ideas que son o mitos o prejuicios, y la idea de la divulgación de tu programa es justamente ir allanando, porque esto redunda en malas prácticas o justamente redunda en no proteger a los niños, niñas o adolescentes en esta temática tan compleja. Así que de mi parte agradecida y seguramente va a ser una muy buena charla. No, sí, además hay muchas colegas de otros países que nos escuchan y que plantean, por supuesto, estos problemas, porque a veces, como vos decís, como decía nuestra colega Janine Puget, malos entendidos, ¿no? Entonces, de repente, no se entiende lo que la ley dice, lo que la jueza decide, lo que el equipo de la escuela puede hacer, y la familia en todo esto a veces se siente, como el profesional también, muy desorientada. Y vos hace tiempo que trabajás con un equipo en este tema, bueno, no solamente abordando el tema, atendiendo, sino también dando cursos y demás. Después nos vas a dar el mail, ¿no es cierto?, donde puede conectarse gente, porque vuelvo a decir, hay gente de México, de Perú, que les interesa, de Brasil, y entonces, bueno, me parece, y bueno, obviamente que de España también. Tenemos una colega que trabaja con escuelas en niños y adolescentes, y bueno, y cada vez hay distintos tipos de abusos, ¿no? Ahora lo vamos a ver con vos. ¿Qué significa abuso sexual? Por eso digo, hay distintos tipos de abuso, porque lo que nosotros vemos, hay un colega que no sé si lo ubicás, Seigel, que habla de todo el tema de abusos, ¿no? Los abusos morales, que cada vez se ven más, o por lo menos se ponen más sobre la mesa, porque siempre hubo, pero es como que la gente habla de abuso y cree que eso es sexual, y cuando nosotros vemos que la persona que ha sido abusada sexualmente sigue siendo abusada laboralmente, moralmente, entonces, ¿por qué ocurre eso, no? Entonces, un poco para poder comenzar, ¿no? ¿Qué significa el abuso sexual, ¿no? Perfecto. Sí, está buenísima la aclaración. Primero, el abuso sexual, antes se lo llamaba abuso sexual infantil. Y de un tiempo a esta parte hemos cambiado la denominación y hablamos de abuso sexual en la infancia y en la adolescencia. El abuso sexual en la infancia y la adolescencia es una forma de maltrato que ocurre en este grupo de edades en donde un adulto involucra sexualmente a un niño, niña o adolescente en prácticas sexualizadas para la propia satisfacción del adulto, en donde existe un vínculo asimétrico, un vínculo de poder, un vínculo de dominancia y de sumisión, y en general es perpetrado por personas que pertenecen al núcleo conocido, cercano, familiar,
del niño, en donde lo va involucrando en prácticas abusivas, justamente aprovechando este vínculo, y donde tenemos que tener en cuenta siempre que nunca el niño o niña está en condición de prestar su consentimiento, aun cuando pueda tener alguna aproximación física o sexualizada. El niño no tiene el nivel de desarrollo cognitivo, afectivo, ni sabe las consecuencias que puede tener para su vida, para sus vínculos, ni siquiera lo significa ni lo connota como sexual. Muchas veces el atrapamiento, el engaño, la imposición de secreto, hace que el abusador lo ubique como un juego, como una práctica hasta común, incluso es verbalizado esto. Esto lo hacen todos los papás o todos los tíos, es para que vos aprendas, es un juego, razón por la cual tenemos que tener siempre en cuenta que ahí es el adulto el que está ejerciendo un tipo penal, porque esto está sancionado por todos los códigos penales de todos los países, que es un delito contra la integridad sexual. Y consideramos que este grupo de niños, niñas y adolescentes está en condición de vulnerabilidad y de desprotección. Razón por la cual toda la comunidad, la familia, la escuela, el grupo conocido, la justicia, los terapeutas, tenemos que brindar protección y asistencia. ¿Para qué? Para que una vez conocida la develación, es decir, que este niño pueda, y ahora vamos a hablar de cómo es el proceso de develación, decir algo de que esta práctica abusiva está teniendo lugar, tener de parte de los adultos y de las instituciones un marco adecuado para contener esta develación y crear las mejores condiciones, primero para dar protección y segundo para hacer la denuncia. La denuncia, y en el ámbito jurídico, es en el ámbito en donde se va a dirimir realmente lo que ha pasado y se va a investigar. Pero todos los actores sociales, la maestra, el tutor, el papá, la tía, alguien de un club, un vecino, una mamá de un compañerito de escuela, tenemos que saber cuál es la mejor conducta y la mejor disposición para poder escuchar a un niño cuando se atreva a develar el abuso. Claro, porque el tema que vos planteás es ¿por qué el niño no habla? Tal cual. Porque eso también, ¿no? O sea, si el niño siente que no es escuchado, no solo por eso, por otras cosas, donde lo que le queda registrado es que no hay escucha ni contención, no va a hablar. Y que incluso muchas veces, lo hemos hablado en otros programas, cuando una mamá o un papá o el entorno que lo cría al niño fue abusado, se produce una identificación y a veces no lo puede ver porque proyecta lo que le pasó. Esto lo vemos muchísimas veces, ¿no? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pasó esto? ¿no? Muchas veces es porque, como vos decís, Susana, pero también encontramos la inversa. Encontramos adultos que por su propia experiencia de haber sido abusados sexualmente en su infancia o adolescencia, cualquier conducta sexualizada del niño es interpretada en términos abusivos. Sí, Entonces, tenemos que tener en cuenta que la sexualidad de un niño existe desde que somos seres sexuados, desde que el niño es concebido existe, y ya desde Freud sabemos todas las etapas, digamos, del desarrollo libidinal, y no cualquier conducta de exploración, de mirar, de tocar, conducta autoerótica, tiene que ser connotada o significada como que, bueno, acá ha pasado algo y voy a hacer la denuncia. Eso también al revés, ¿no? El otro día nació un bebé y la tía, que es paciente, me dice, mi cuñada no lo toca. Tiene miedo de tocarlo, de agarrarlo, ¿no? Entonces, todos los daños que se producen cuando la mamá no se puede conectar con el bebé. El tema es cómo diferenciar lo que sería un apego, una simbiosis natural cuando nace, y la inclusión del tercero, ¿no? Del padre o de otra, aunque sea en la cabeza de la madre, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y realmente hay muchas situaciones abusivas de los adultos, aunque no haya penetración.
Es como que, porque una de las definiciones, ¿no es cierto?, del perverso, digamos, es cómo toma al otro como objeto y deseo, no que es una relación entre dos, ¿no?, sino que se toma al otro como objeto. Tal cual. A ver, varias de las definiciones que vos estás bien recordando ubican que estas prácticas abusivas sexualmente y que son reprochadas por los tipos penales y merecen una sanción, y son sanciones bastante severas, no deben confundirse con actitudes o conductas de higiene, conductas de cuidado, y remarcan que no son adecuadas para la etapa evolutiva del niño. Y que más allá de conocer el tipo penal, merecen el reproche cultural y social. Es decir, un papá que cambia el pañal de un niño, que lo revisa, que le pone una crema porque hay una irritación en la vulva de su niña, etcétera, muchas veces estas conductas dan lugar a lo que nosotros llamamos denuncias erróneas. ¿Sí? Que no son denuncias falsas, las denuncias falsas las hay, y lo quiero decir porque lamentablemente hay un aprovechamiento y un abuso de la justicia, fíjate en qué paradoja estamos, donde se plantean denuncias falsas con una animosidad de perjudicar a una persona o a una institución. No, me ha pasado de mandarme una grabación de la niña para que yo eso dijera que había habido un abuso. O de inventar un abuso y después cuando se hace la pericia y todo, pero para todo esto, bueno, toda una familia maltratada, abusada, totalmente, de alguna manera, ¿no? Y dañada, sí, claro. Entonces tenemos las denuncias falsas, las denuncias erróneas que obedecen a una interpretación o una connotación de parte del adulto que recepciona lo que es la develación, y las denuncias que después de un proceso investigativo que, insisto, tiene que darse en la justicia, dan cuenta de que lo que se ha investigado es compatible con la ocurrencia de sucesos abusivos. Es decir, se reconstruye la verdad histórica. Desde ya quiero aclarar que los psicólogos nunca forenses nos expedimos respecto de que el hecho ocurrió o no ocurrió. Nosotros lo que hacemos es una investigación psicológico-forense respecto de cómo está el psiquismo del niño, cómo está esa subjetividad, qué ha dicho las personas que hacen lo que se llama cámara Gesell, el niño en su relato, los psicólogos que hacemos pericia, que es mi función en el cuerpo médico forense, valoramos que el niño no solamente habla y debe ser escuchado con su relato, también habla con dibujos, habla con lo que puede elaborar en una historia, por ejemplo, de una técnica que yo uso mucho, que es el CAT, en el psicodiagnóstico de Roger, es decir, que hacemos un abordaje que es científico para evaluar esa subjetividad y si se encuentran indicadores que son compatibles con vivencias traumáticas asociadas a la psicosexualidad. Sí. Termino la idea. Es decir, que es un tránsito que tenemos que tener todos los actores sociales y en este punto colaborar y no superponernos desde que el niño es escuchado, desde que se hace la denuncia, el niño es acompañado, ¿sí? Se hacen en el ámbito, a partir de una denuncia, se inicia una investigación judicial, que la justicia es bastante permeable, hay muchos organismos internacionales, ha cambiado mucho cómo se presenta la justicia o la administración de justicia en estas temáticas, es más amigable, es más accesible para el niño, niña o adolescente, y básicamente se toma lo que es la entrevista de declaración testimonial, que es escuchar al niño, y lo que es la pericia psicológica, que es lo que hago yo en el cuerpo médico forense, y hacemos informes. Y con esos informes, sí, perdóname. No, una pregunta que se suele hacer. Si la persona no pudo hablar y ya pasó los 30 años, puede denunciar. Porque a veces te pasa, ¿no? Por lo menos a mí muchas veces. El otro día una chica que ha sufrido descalificación, maltrato, abuso,
de todo un poquito. Pero bueno, realmente la madre es una madre siniestra, ¿no? Porque también tenemos en los casos de abusos. El otro día Joseph Nobel, que vos lo ubicás, Sí. bueno, estuvo en un programa para hablar de los niños difíciles y comentaba un caso de una chica que había sido abusada permanentemente. Entonces, en ese momento, cuando él trató el caso, no estaba en España la ley que el psicólogo podía denunciar. Entonces él, el padre, que era abusador, le decía, vos no podés hacer nada porque es secreto de sesión. Entonces él buscó a la mamá y se sorprendió porque la mamá le dijo, no, yo estoy en el baño y eso es lo que me excita, cuando mi marido abusa de mi hija. Bueno, una situación muy terrible. Con la otra paciente, no que te digo, Susana, ¿yo puedo decirlo ahora? Si vos querés, sí, pero ¿sabés qué pasa? Que es el cuñado de mi mamá y es el que mi mamá apoyó. Y yo tengo miedo porque ahora no están acá. Y ellos están ilegales en un lugar de Europa. Entonces va a volver y ¿qué va a pasar? Bueno, digo, lo seguiremos hablando. Lo que es la legislación respecto del momento, respecto de si prescriben los delitos, respecto de la acción, vos fíjate que en niñas, niños y adolescentes hasta el año 2018, es decir, la acción, la investigación y quién llevaba adelante la investigación de estos delitos era de acción privada. Dependíamos de la denuncia del papá, la mamá o el representante legal del niño, niña o adolescente para que se inste la acción penal. Sin embargo, a partir del año 2018, por eso también la ley va cambiando y se va ayornando, y en eso es muy importante el aporte de los psicólogos. Digo, desde el 2018 se establece que son delitos de acción pública, porque no podemos esperar que una familia que es disfuncional, que quizás no ha podido ver la práctica abusiva o que la naturalizó, la justificó, la negó, no por mala intención, muchas veces no por mala intención, sino porque operan mecanismos muy fuertes de disociación, de cómo voy a pensar esto de mi papá que le va a hacer a su nieta esto, cómo voy a pensar que mi marido puede hacer esto no está pasando. La familia no está en situación de denunciar y el Estado argentino tiene como política de Estado justamente prevenir y sancionar todo tipo de violencia hacia los niños, niñas o adolescentes. También ha cambiado el momento en que empieza la prescripción del delito. Esto habría que revisar concretamente la legislación, porque como en este tipo de delitos las personas muchas veces tardan en reconocer que han sido abusadas y pasa el tiempo de prescripción del delito, también se ha prolongado el momento en que la persona puede hacer la denuncia, ¿sí? Entonces, si una persona adulta, por el marco terapéutico, por el trabajo terapéutico, por dudas, quiere hacer la presentación, bueno, puede dirigirse a una fiscalía o puede dirigirse a una comisaría que tiene el deber de tomar la denuncia e iniciarse, ¿sí? Yo en este momento no recuerdo exactamente el tiempo, esto sí se ha cambiado, pero se ha prolongado porque antes decían, bueno, desde que ocurrió el último hecho abusivo, han pasado 10 años, ya está, ya prescribió. Y eso ha cambiado porque muchas personas continúan silenciando, continúan negando, y es muy importante tener en cuenta esto que vos decís, ¿no? Quizás esta paciente lo dijo, lo quiso decir, tuvo atisbos de decir lo que pasaba y encontró un entorno adulto o familiar que no estaba predispuesto a escuchar. Es que generalmente pasa eso, pero además, otro caso, pero bueno, que fue abusada y después fue abusada moralmente por su profesor que la llevó a trabajar y le sacaba una parte del sueldo. Es decir, cómo se va transfiriendo y desplazando los primeros abusos sexuales,
¿no es cierto?, en otro tipo de abusos. Claro. Y cuando la persona es como que le parece que eso, bueno, pero me eligió, yo era la mejor, me llevó al equipo, y después se encuentra con que también había otra forma de abuso, ¿no? Como vemos en los estafadores, es otro tipo de abusos, ¿no? Los abusos morales, como en este caso, ¿no? Es decir, creo que es muy importante poder entender, ¿no?, que esos abusos sexuales después se trasladan en otro tipo de abusos también, ¿no? Bueno, es muy, muy, muy probable que pase así, porque si no se tramita psíquicamente y si no se investiga judicialmente, estas vivencias traumáticas quedan enquistadas en el psiquismo y generan a posteriori un posicionamiento subjetivo de desigualdad, de sumisión, de idealización del otro. Es decir, una cantidad de elementos que el efecto patógeno no cesa. Entonces, la persona tiene que poder, insisto en esto, además de realizar un proceso terapéutico y de ver su posición de ninguna manera quiere decir culpabilizar a la víctima. Quiere decir, bueno, cómo esto la ha afectado y cómo esto puede repetirse en otros vínculos. Y además, sí. No sé si pienso que compartís, cuando la persona, por ejemplo, fue abusada en la infancia y después sigue una relación con el abusador, sin darse cuenta, ¿no? De que le saca plata, le saca cosas, lo defiende, se pelea, pero a su vez lo busca, ¿no? O lo mismo, bueno, en las relaciones de pareja o lo que fuera, ¿no? Es decir, se establece todo un vínculo, ¿no?, adictivo, donde se siente que pertenece al otro, Tal cual. Y que no puede. Tal cual. Por eso es muy importante en este proceso que los psicólogos forenses llamamos proceso de develación, porque es la primer puerta en donde el niño, niña o adolescente da a conocer a un otro por fuera de los involucrados en la práctica abusiva, la ocurrencia de estos sucesos. Y hablamos de que es un proceso de develación porque muchas veces hay como develaciones fallidas. Es decir, el niño va tanteando primero con su propia subjetividad. Primero dice, esto que está pasando, vos fíjate la cantidad de ideas erróneas, ¿esto es un abuso? Esto que está pasando, porque hay abusos, por ejemplo, sin contacto físico, en donde hay fotos, donde hay exhibición de material pornográfico, donde ni siquiera hay contacto. Bueno, sabemos del grooming, ni siquiera hay contacto ni físico y es por una pantalla que un adulto está abusando de un niño, niña o adolescente. Es decir, en este proceso de develación, el niño, niña o adolescente tiene primero que darse cuenta que esto es abusivo. Después tiene que encontrar a un adulto que esté permeable, que sea receptivo y que pueda escuchar, ¿sí? Y a partir de ahí, por eso algunas recomendaciones, sea la escuela, sea la familia, sea un terapeuta, ¿sí? Obviamente son diferentes niveles, pero si una mamá escucha o interpreta algún signo de su hijo o hija o adolescente compatible con abuso, y en general en la escuela pasa lo mismo, algún preceptor, algún docente, lo primero que tenemos que hacer y tener como guía es calmarnos, limitar, ¿no? Digo, el adulto que recepciona esta develación, mantener la calma, controlar las emociones, favorecer lo que es un relato espontáneo del niño, no interferir con preguntas, aportando nosotros conceptos o ideas, no criticar, no decirle al niño si esto es verdad o es mentira lo que está diciendo, no proponer un careo o proponer una reunión con el supuesto abusador para que pida disculpas, no grabarlo. Digo todas estas cosas porque nos encontramos en el Poder Judicial con estas presentaciones, en general es la mamá, en donde todo esto ha pasado. Es decir,
criticar, por ejemplo, ¿cómo no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste antes? Decime todo lo que pasó. Ahora vamos a ir a hablar con tu tía o con tu abuela, vas a repetirlo. El momento de la develación es un momento muy crítico. Es muy crítico para el niño porque el niño quizás ha silenciado un abuso sexual de mucho tiempo, está quizás bajo secreto y amenaza, y el niño va a escuchar y va a tomar cuenta de cómo responde el adulto. Si el adulto responde con todo esto que dije que no hay que hacer, volverse loco, criticarlo, plantear un careo, ahora te voy a grabar y lo vas a repetir. El niño escucha esto y claramente puede tener temor de no avanzar con alguna práctica abusiva más grave de la que ya dijo, porque esto también lo tenemos. Me tocó, pero quizás ha habido un acceso carnal, lo que llamamos una penetración, o ha habido otros actos de corrupción. Si el niño no encuentra este ámbito adecuado, el niño lo va a callar. O quizás otro fenómeno muy frecuente que es la retractación. El niño encuentra todo este desbarajuste que se arma en la familia, un adulto que no está dispuesto a escuchar o le dice te habrá parecido, bueno, no lo vas a ver más. Ahora tengo un caso de una nena que le develó a su mamá que el papá en el régimen de visitas, ahora ya no se llama régimen de visitas, se llama régimen de comunicación, que el papá la tocaba en la parte genital y le decía el nombre de la novia. Y le decía que se había confundido con la novia, que por eso la había tocado. Pero a ver, esta confusión en 4 oportunidades pasó. Y que no le diga nada a la mamá. Pero la nena le dice a la mamá y la mamá dice, bueno, no lo vas a ver más a tu papá por ahora. Entonces pasa un tiempo, un mes, la nena no lo ve, la madre dice, no me está pasando la cuota alimentaria a tu papá, ¿qué pensás? ¿Querés verlo otra vez a tu papá? Y la nena tiene un vínculo, y esto también lo quiero decir, ambivalente. Es decir, la nena lo quiere y le tiene miedo a su papá. Pero la nena, como lo quiere, y en otros aspectos de la vida puede ser un padre protector, amoroso, que la cuida, que la ayuda en la escuela, que salen, etcétera, le dice, sí, lo quiero ver a papá. Entonces la nena vuelve, ¿sí? Y siguen estas 3 veces que ocurrió la práctica abusiva. Resulta que la nena ya ve que la madre no es permeable para realizar conductas adecuadas. Y de pero además la madre la pone en un lugar que si ella no lo ve, no le pasa la cuota. Como depositando en la chica la culpa, ¿no? De algo que tiene que ver con los supuestos adultos, y esos mensajes contradictorios hacen que el chico tenga confusión y después aparecen los famosos Asperger, aparece TGD, ¿no? Esas escisiones, fragmentaciones que el chico tiene que hacer para poder defenderse. Totalmente, totalmente. Termino como fue el caso. La madre no tuvo mejor idea que hacer lo que es una tenencia compartida con este papá, porque como no pasaba la cuota alimentaria, ahora tampoco se llama tenencia compartida, se llama cuidado personal de hijo conjunto, que él vea los gastos que tiene la nena. Entonces le dijo a la nena, vas a pasar 15 días conmigo y mi pareja viviendo en casa y 15 días con papá. La nena, 8 o 9 añitos, habló en la escuela. Le dijo a su maestra que estaba pasando esto, porque la madre le dijo, vos no podés decidir nada, los adultos pensamos que es lo mejor vivir 15 días con uno y 15 días con otro. Y la nena habla en la escuela. Vos fíjate este ejemplo, qué importante de lo que es la escuela como institución también, que recepciona un montón de denuncias. Primero quizás se lo cuentan a un par, esta nena fue directamente a su maestra, ahí la llaman a la madre y se hace todo el protocolo y toda todo el sistema de protección integral, ¿no? Porque hay derechos que están siendo vulnerados, ¿sí? Entonces, también la escuela con la ESI, ¿sí? Con la educación sexual integral. Es decir,
Muchos critican a la ESI, yo no, pero muchas en nuestro ambiente dicen, no, yo de temas, los padres, de temas sexuales, yo educo a mi hijo como quiero, educan con una diversidad que no es adecuada, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ESI es un gran canal para indicarle al niño que su cuerpo merece ser respetado, que si algo le molesta puede decir que no y tiene derecho a que el otro cese. Como ¿Sí? todas las cosas depende de quién los dé, cómo se dan. Totalmente, Hemos claro. dado charlas de educación sexual, a veces queríamos matarlas a algunas maestras, porque se veían los conflictos del docente, ¿no? Pero yo creo que como en todas las cosas, o sea, lo importante acá es que el chico sienta que su cuerpo es suyo y nadie puede hacer nada si él no quiere, si más que es una persona adulta, ¿no? Pero Totalmente. yo creo que se ha desprestigiado mucho, porque también el otro día aparecieron unos libros que se están dando en algunas escuelas sin la supervisión. Por eso es como todas las cosas, ¿no? Creo que también cuando se hace un abuso justamente, ¿no?, del poder, porque también el chico va a recibir y depende quién se lo dé. Cuando somos chicos nos ponen en una habitación arriba de una mesa, no podemos hacer nada. El tema es cómo están los padres, cómo falla la función parental, ¿no? Totalmente. Esto Bueno, pasa. fíjate que desde nuestro país, digamos, y muchos países, está este principio que es el interés superior del niño. Es decir, y el niño va a ser escuchado, y va a ser escuchado en tribunales y por un perito, cuando se vayan a tomar decisiones que involucran a su calidad de vida, a su centro de vida, a sus vínculos, etcétera. Entonces, esto de que el niño no puede hablar, de que el niño tiene que acatar aspectos que le dice un maestro o un adulto, de hecho en el Código Civil está prohibido otra forma de maltrato, que es el maltrato físico enmascarado por disciplinamiento. O sea, el tema de, bueno, no sé, la letra con sangre entra, bueno, un chirlo dado a tiempo está bueno para la educación, de ninguna manera. Entonces, el lugar del niño, niña y del adolescente, y el lugar de la familia, de los padres, de la escuela, de los terapeutas, de la justicia, ha cambiado a tal punto que el niño es sujeto de derecho, no es objeto ni de tutelaje ni de asumir cosas que dicen los otros adultos. Y va a ser el centro del proceso, justamente para protegerlo, porque está en un estado de vulnerabilidad. Y tenemos que proteger muchísimo al psiquismo y a los niños, porque esos niños están formando su personalidad, están armando su matriz vincular. Entonces, si la arman de acuerdo a parámetros anómalos, a mentiras, a secretos, ¿sí?, a confusiones, vamos a tener un devenir de ese psiquismo y del área de la psicosexualidad también patológica. Ahora, si cuenta con protección, si cuenta con un ambiente, una pareja parental que pueden estar unidos y no peleados como perro y gato, llevándose problemas de un lado para otro, si cuentan con una justicia permeable, con un psicólogo que puede alojar, que puede entender, que puede hacer un buen informe, que puede ir a un juicio oral a poder hablar de cómo ha sido esta práctica de la pericia, qué ha pasado, etcétera, etcétera, vamos a brindar protección y vamos a estar formando a futuros adultos más saludables, ¿no? Y con mayor posibilidad de vivir y de vivenciar y de experimentar sus derechos, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la integridad sexual, derecho a la intimidad, ¿sí? Mucho mejor posicionados, como adultos, pero también como ciudadanos. ¿Los escuchan un poco más los jueces, como hablábamos la última vez que viniste, por varios fallos equivocados? A ver, los jueces nos escuchan, los jueces a los psicólogos nos piden pericias, nos piden opinión. Cada vez más los jueces, los fiscales están entrenados en esta temática.
cada vez más saben lo que puede hacer un psicólogo forense y los límites también de la psicología forense. Es decir, que ya no nos piden, diga usted quién es el abusador y qué le hizo al niño, porque saben que no vamos a poder responder a eso. Y sí, la verdad que encontramos jueces y encontramos este trabajo realmente interdisciplinario, ¿no? Que tiene que ser, fíjate que para abordar una problemática tan compleja como es el abuso sexual en la infancia y adolescencia, necesitamos siempre actuar en interdisciplina. Necesitamos actuar de manera mancomunada con el que nos pide la pericia, con la médica que hace la revisación física en cuerpo médico forense, con el psicólogo que toma la entrevista de declaración testimonial, nuestro propio trabajo, qué nos pregunta el todo legal y cómo respondemos nosotros. Así que realmente en este punto estoy muy, muy contenta y con mucha esperanza, porque la justicia cada vez nos escucha más. Y yo digo que el psicólogo forense en la interdisciplina, la primera interdisciplina es con el derecho. Es el derecho el que nos pregunta y nosotros tenemos que estar a la altura de poder responder siempre desde nuestra ciencia, siempre desde el fundamento. Esto también lo quiero aclarar. Esta idea de que a mí me parece, yo le creo a la piba, como me ha dicho una vez un perito de parte, no, yo le creo a la piba. Bueno, no estamos para creer o no creer, no es un tema de creencia, es un tema científico, es un tema de investigación, ¿sí? Y la ciencia jurídica también tiene parámetros, no es le creo o no le creo, porque si fuera así, fíjate qué grave sería, Susana, que un testigo convincente, con buena labia, ¿no? Seductor, ¿sí? Que involucra al otro, tendría muchas más posibilidades de crear convicción que alguien quizás con no tantas aptitudes, digamos, de expresivas o de no, por eso es importantísimo que el psicólogo haga supervisión, haga su terapia, y bueno, y si los jueces harían, mejor, ¿no? Pero de todas maneras, porque el tema de las identificaciones es fundamental. Entonces, lo vemos permanentemente, ¿no? Con los médicos, con todo, pero es un trabajo interdisciplinario. Totalmente. Ahora, ¿cuáles serían las características del abusador y de la víctima? Que me parece importante también, porque en una sociedad donde el consumo, y vos lo conocés a Omar Mosquera también. Sí, sí. Él habla, ¿no?, del super yo productivo, donde hay una sociedad abusiva, entre comillas, donde instala lo que sería una moral con la culpa, si la gente no hace todo lo mismo, y si dice algo no, bueno, es una sociedad que es todo ya. Entonces, todo ya fomenta mucho más el acting. Eso también vemos, ¿no?, que son todas descargas, como hace el abusador también, ¿no?, que es una descarga y nada más, pero sin el consentimiento del otro y tomando al otro como objeto. Entonces, me parece que sería importante que vos puedas describir cuáles serían las características del abusador, dentro de lo que puedas, y de las víctimas, ¿no? Y cómo en esto, cuál es el rol de las instituciones, familia, escuela, justicia. Perfecto. Bueno, tu pregunta desde ya te voy a desalentar un poco porque no existe el perfil del abusador sexual y no existe el perfil de la víctima, niño, niña o adolescente abusado. Es tal el abanico de presentaciones que tenemos que no podemos encontrar un perfil típico, que sería sería buenísimo tener el perfil y decir, bueno, esta persona coincide con estas características o esta víctima coincide con estas características. Lo primero que quiero aclarar es que en el proceso investigativo no tenemos ofensor sexual o victimario y víctima. Tenemos un imputado y tenemos una persona que está indicada como posible afectada de este delito. Está todo el proceso para determinar si acá hubo o no hubo abuso y si pasamos del imputado al condenado y que realmente se trató de un abusador sexual. Digo esto porque también quiero detenerme en lo que es el debido proceso.
Nosotros tenemos deberes constitucionales y garantías constitucionales. Eso que anda circulando, tal juez es garantista, no es garantista. Nuestra Carta Magna determina un debido proceso, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, estar defendido por un abogado, defensor, que si no lo puede pagar el Estado le tiene que proveer uno, tener un perito de parte, que si no lo puede pagar el Estado le tiene que poner uno. Entonces, del lado del imputado tenemos eso. Y del lado de la presunta víctima tenemos también que a veces hay denuncias que son falsas, como dije, o denuncias erróneas, y no tenemos víctima. Entonces, hablar de la víctima en este momento del proceso investigativo es un error. Y hablar del abusador es un error. Pero saldada esta cuestión, hay tal abanico, hay personas y tal abanico de conductas compatibles con el tipo penal abuso sexual en la infancia, porque convengamos, Susana, que no es lo mismo un abuso sexual con acceso carnal, es decir, penetración, gravemente ultrajante para la víctima, en un vínculo de apego cercano, significativo, perpetrado por años, lo que es un abuso crónico y configurativo del vínculo abusivo, que un tocamiento en un medio de transporte de parte de un desconocido. No es lo mismo. No es lo mismo para los tipos penales, para las sanciones, ni para el niño. El otro día, cuando saltaron 4 veces una heladería y el último, con un revólver, quiso abusar de la persona que la asaltó, ¿no? Claro, bueno, ahí estamos hablando de algún delito contra una persona adulta y muy probablemente haya, digamos, varios delitos, ¿no? Delito contra la propiedad, delito, bueno, contra la integridad sexual o amenazas o privación de la libertad. Entonces digo, no tenemos un perfil de un abusador, no tenemos un perfil de la víctima, por eso es tan complejo. Y por eso vamos caso por caso y el trabajo es muy meticuloso. Lo que hacemos los psicólogos forenses es de un compromiso profesional, ético, de tiempo, de leer la causa, de ver coherencia o consistencia o contradicciones, o esto no coincide, esto claramente me voy orientando para un discurso quizás que fue elaborado por un adulto. Entonces, saquemos esa idea y también saquemos la idea de que el perfil del supuesto abusador me va a dar cuenta de la conducta abusiva. ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos un delito que es de hecho, no es de autor. Nosotros tenemos, a la persona se lo está investigando por la posible ocurrencia de este delito. No que esta persona es abusadora, vos fíjate cómo se invierten los tiempos lógicos y cronológicos, entonces una pericia psicológica va a dar cuenta de que sus rasgos perversos y de descontrol pulsional lo ubican como autor del delito que se está investigando. Esto es un error, por eso se está preguntando muchos y psicólogos forenses si es adecuada pedir la pericia psicológica del imputado. Porque el imputado puede tener en sus características de personalidad una cantidad de elementos que hacen quizás a inmadurez, a conductas arrebatadas, a preeminencia de pulsiones sexuales parciales, bueno, consumo problemático de sustancias y no tener nada que ver con la posible comisión de ese delito que se está investigando. Quizás lo puede canalizar todo esto que digo en un vínculo heterosexual con un par. Entonces, saquemos la idea del perfil del abusador y del perfil del niño o niña, que además andan circulando, digamos, signos o indicadores específicos o inespecíficos de abuso sexual. Yo te diría que desde el ámbito de la psicología no hay signos ni indicadores específicos de abuso sexual. Nosotros lo más que podemos tener es un relato compatible con la categoría de verosimilitud, que es investigado y es categorizado por un psicólogo. Después hay criterios, obviamente, médicos de abuso sexual, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, embarazo, lesiones, etcétera, ¿sí? Y muchas veces los niños, niñas y adolescentes tienen presentación emocional, afectiva, cognitiva, que es compatible con otros trastornos y no con abuso sexual.
Entonces, lo mejor que podemos llevar de esta charla es que no hay patrones fijos, no hay patrones universales, y sí hay el estudio de ese psiquismo y de cómo esto puede ser compatible o no con abuso sexual. El rol de la escuela, el rol de los padres y la familia y el rol de la justicia, todos formamos parte de un sistema integral de protección de la infancia y de la adolescencia. Cuando un niño habla, no importa a quién, cómo, si es vacilante, si es confuso, si no da todos los detalles, si tiene inconductas, esto también, sobre todo adolescentes, fugas de hogar, hay adolescentes que tienen cortes, por ejemplo, intentos de suicidio, consumo problemático de sustancias, que cuando dice, bueno, me tocó o me hizo esto o me está haciendo esto, se lo interpreta como otra inconducta, otro acting, ¿no? De ninguna manera. Todos los adultos somos y tenemos, de acuerdo a la ley, y tenemos incluso muchos por nuestra función, obligación de denunciar o obligación de dar a conocer al órgano administrativo para que se instrumenten las medidas de la denuncia y de la investigación. No tenemos que superponernos. Esto es muy importante. La mamá, el papá, la docente no tiene que ser juez, no tiene que ser un sancionador, no tiene que querer vengarse del supuesto abusador. Ha habido cuestiones de incendiar la casa, de hacer scratches o de hacer scratches por redes sociales. Tampoco tiene que convertirse en psicólogo o psicóloga forense y traer la prueba, por ejemplo, con una grabación o con un video o con dibujos. En cuerpo médico forense nunca interpretamos ni hacemos ninguna opinión psicológico forense de elementos que hayan surgido fuera del ámbito y del encuadre pericial, ¿sí? Y unas palabras, si me permitís, para el rol de los terapeutas. El rol de los terapeutas es muy bueno. Puede ser un lugar de escucha y un lugar donde un niño, niña o adolescente develen una práctica abusiva, pero también nos hemos encontrado con psicólogos que quizás con una formación inadecuada interpretan salvajemente, y vos sabés lo que son las interpretaciones salvajes, algunos juegos o algunas manifestaciones de los niños y empiezan a sembrar la idea en el adulto que trae el niño a terapia de que el niño puede estar abusado. Y por otro lado, nunca la validación del abuso sexual debe hacerse en el ámbito terapéutico, porque el que es idóneo y específico para investigar el abuso es el ámbito judicial. Un juez, un fiscal, las garantías de debido proceso, todas las personas actuando, un perito psicólogo, y ese psicólogo terapeuta muy probablemente pueda ser citado como testigo para decir, bueno, ¿usted qué vio en el niño? ¿Cómo fue el juego? ¿Usted lo conoce al papá? No lo conozco porque es el abusador. Eso es un error garrafal. El terapeuta tiene que hacer una entrevista porque estamos investigando todo el proceso y por lo menos le tiene que conocer la cara. Obviamente no juntarlo con el niño, ¿no? Pero sí tener una entrevista individual y saber quién es el papá de este niño o esta niña. Así que a grandes rasgos, la investigación y el abordaje de esta temática tan compleja es de todos los días trabajamos con esto. Lo que vos decías de las identificaciones lo tomo porque hay muchas personas muy tomadas por cuestiones personales, por cuestiones emocionales, y esto no permite una lectura y una interpretación adecuada. Y nosotros lo que necesitamos en la justicia es preservar el relato del niño. Mira, hay una psicóloga que a mí me gusta mucho, que es uruguaya, que es Rosemary Peraza, que tiene muy buenos libros, y ella dice, miren, háganse la imagen mental que el relato del niño tiene que ser preservado como la escena del crimen, como cualquier objeto que usted encuentre en la escena del crimen. ¿Usted tomaría algo que quedó ahí, revolvería los almohadones o la alfombra o la puerta o un picaporte? No, es lo mismo con el relato del niño. No incluir vocablos, ¿por qué no? Porque eso es como, perdóname, es como cuando te cuentan un sueño.
la primera vez que te lo cuentan, la segunda, la elaboración secundaria, ya hay modificaciones. O sea, se tiene que preservar, es así. Exactamente, es genial tu analogía. Se tiene que preservar lo que el niño dijo como niño, además, porque el niño habla como niño. Hay adultos que quizás dicen, bueno, para que sea más verosímil, agrega esto y decí lo del pis blanco. Cada vez que encontramos lo del pis blanco, nosotros decimos, bueno, acá debe haber algún adulto que le dijo lo del pis blanco, que sería el análogo a una eyaculación o presencia de semen, y la verdad que empezamos a dudar. Entonces, lo que vos decís es perfecto. Hay que preservar, hay que cuidar el relato del niño como niño y dejarlo lo más desprovisto posible o totalmente desprovisto de incidencias de adultos, porque el recuerdo es una construcción. Y quizás no hay mala fe, pero si el niño va adicionando lo que dijo el papá o la mamá o la maestra o el directivo, todas las veces que lo repitió, o la terapeuta, y va incorporando estas palabras, cuando llegue a la justicia va a estar tan contaminado ese relato que va a costar muchísimo, va a ser casi imposible. Y además cuando te das cuenta, ¿no? Cuando te das cuenta que no son las palabras del niño. Tal cual, lamentablemente. Lamentablemente son palabras prestadas, son palabras, nosotros también distinguimos lo que es un relato estructurado, que el niño relata siempre de la misma manera, ¿no? Papá malo, me tocó el pito. Y a ver, eso no es nada. Entonces, cuando yo intervengo y le digo, bueno, a ver, decime dónde está el pito, el nene no sabe mostrar ni dónde está el pito. Y sigue repitiendo papá malo, papá malo, papá malo. Entonces, a ver, es muy importante. ¿Qué pasó con este discurso? ¿De dónde saca el niño esto? ¿Por qué lo repite de una manera estereotipada, sin anclaje infantil? Esto no tiene anclaje infantil. Y el niño, ante cualquier pregunta, y una pregunta obvia, ¿dónde está el pito? Además de que era un supuesto abuso en la salida del colegio, del jardín de infantes a las 12 del mediodía en el auto. Ya la escena, digamos, a mí me presta como a duda, porque todos conocemos lo que es la salida del colegio a las 12 del mediodía en un auto y que el padre haga una conducta abusiva. No lo descarto, pero ya el relato del niño te da idea de que acá ha habido una contaminación, porque no puede dar cuenta, ¿no? Captamos que esto es un relato de un adulto que está justamente contaminando esta escena del crimen. Sí, además, me hiciste acordar la chica que te nombré, que preguntó si podía hacer, que me parecía, ¿no? Cuando ella le contó a la mamá, además de la mamá de no creerle, la tía tenía relaciones sexuales con el abusador y la dejaba a ella mirando. O sea, independientemente de que a la tía le hubiese pasado lo mismo o no, pero también había una posición perversa de los dos. Sí, de la madre también, y bueno, esto vemos muchísimo, ¿no? Antes de que termines, ¿qué mensaje también para todas las instituciones y cómo pueden hacer, a dónde pueden acudir para alguna consulta, algún mail, porque es un tema que provoca mucha curiosidad, pero aparte de eso, también a veces hay colegas que no saben a dónde acudir, cómo hacer, te preguntan qué hago cuando vos pones psicólogos argentinos, que a veces te hacen preguntas que a uno le sorprende en un espacio público, ¿no? Donde también uno se da cuenta de la falta de formación, de supervisión y de análisis. Pero bueno, ya que te tenemos, me parece importante que vos puedas, en los minutos que nos quedan, en los 5 minutos, que puedas cerrar el programa y poder dar ese mensaje. Bueno, gracias, Susana. Sí, la formación es fundamental.
la formación en la temática y en la temática en el ámbito de la justicia. También muchos psicólogos pueden trabajar, bueno, yo estoy como psicóloga forense oficial, ¿no? En el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional aquí en Argentina. Pero también muchos psicólogos pueden trabajar como peritos de parte, que es una tarea enorme, con mucho alcance en los procesos judiciales, enriquece mucho el proceso. Así que de mi parte, bueno, yo formo parte como formadora de un espacio que es psicólogoforenses.com, que es una página web, que es www.psicólogoforenses.com. Ahí tenemos muchísimos cursos, desde los primeros peldaños, digamos, para ser perito de lista, temáticas de abuso sexual, de redacción de informe, de práctica pericial, el psicodiagnóstico y las técnicas en el área forense, muchas otras temáticas, porque bueno, obviamente el área forense, hoy nos dedicamos a esta partecita, pero está toda la temática de daño psíquico en civil patrimonial, en fuero laboral, en las problemáticas de familia, en lo que son los retiros por invalidez, en lo que antes se llamaba insanías, es decir, cuando una persona va a ser restringida en su capacidad civil. Hay un montón de temáticas psicojurídicas en donde el psicólogo tiene que formarse. Tiene que formarse primero para no pasarla mal, porque si no, no entendés además cuando te habla el todo legal, porque habla en un léxico que vos decís, bueno, yo tengo algunas anécdotas cuando empecé que no entendía nada de lo que me hablaban. Porque también es muy hermético, esto también tiene una función, ¿no? De que todo el poder, digamos, judicial, mantenemos esta manera de hablar, bueno, y los demás vienen bien abajo, ¿no? De Palacio de Justicia, y bueno, no van a entender lo que decimos. Pero bueno, volviendo a la formación, y también para trabajar bien y disfrutar. Para mí es mi verdadera vocación, la psicología forense, y bueno, estoy dispuesta a cualquier consulta que un colega quiera hacerme, de bueno, cómo empiezo, cómo hago esto, Silvia, qué curso puedo hacer, supervisiones, que siempre es para mejorar las prácticas. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y ya nos veremos el próximo año. Bárbaro. Con otra gente del equipo también. Bárbaro, Susana, un placer enorme. Gracias por tu calidez, por tu apertura y por este espacio que vos tenés, que es súper rico para todos. Así que, de mi parte, decirte buenas noches y gracias por este espacio. Bueno, un abrazo, gracias. Que estés muy bien. Chau, chau. Muchas gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.